Docker se ha vuelto una herramienta muy importante a nivel laboral. Casi todas las empresas lo están pidiendo. Seguramente has vivido la siguiente situación. Tienes un proyecto que necesita diferentes dependencias y cuando lo quieres llevar a producción o que otra persona lo ejecute, tienes problemas y dices, oye, pero mi máquina sí funcionaba. Bueno, los contenedores te van a ayudar a eso. Específicamente Docker te va a ayudar a eso. Docker te permite tener contenedores para que tu software sea mucho más portable y no tengas estos problemas a futuro. Y si aún no lo conoces, es importante que empieces a aprenderlo. Y hoy veremos los fundamentos de Docker. Y antes de ir directo a los comandos, primero conozcamos qué es Docker. Primero, Docker es una plataforma de software. Docker empaqueta en contenedores para tener una mayor productividad y una fácil administración. A veces se suele confundir Docker y las máquinas virtuales. ¿Son acaso lo mismo? ¿Hacen referencia al mismo escenario? Docker utiliza en sí el kernel de Linux. No es que tengamos toda una máquina virtual con todo un sistema operativo virtualizado, así de tipo Ubuntu, Debian, Fedora, etc. No pasa eso. Antes de la existencia de Docker, las empresas solían utilizar máquinas virtuales para ejecutar las aplicaciones. Sin embargo, las máquinas virtuales contienen una copia del sistema operativo y esto puede conllevar a mucho peso de almacenamiento. Según la definición de la página Amazon Web Services, menciona que las máquinas virtuales se diseñaron originalmente para permitir que varios sistemas operativos se ejecutaran en una sola máquina física. El objetivo es permitir a los usuarios crear entornos virtuales donde se aísle el hardware. En cambio, Docker está diseñado para proporcionar una forma ligera y portátil de empaquetar y ejecutar aplicaciones en un entorno aislado y reproducible. Docker en realidad es el nombre de la plataforma de contenedores de código abierto que pertenece y opera por la misma empresa del nombre Docker, también se llama así. Existen en el mercado otras alternativas, sin embargo no son tan populares. Por ahí tenemos a Podman, entre otros. Entonces recuerden, trabajar con contenedores no es lo mismo que en máquinas virtuales. La máquina virtual, su objetivo es reproducir todo un sistema operativo, poder alojar aplicaciones ahí y se puede alojar sobre un servidor físico. En cambio, los contenedores es para poder tener una plataforma donde podamos ejecutar fácilmente nuestras aplicaciones independientemente del sistema operativo. A medida que avancemos con el curso vamos a aprender algunos conceptos fundamentales, como qué es un archivo Dockerfile, qué es una imagen, qué es un contenedor. Así que de momento no se preocupen por estos términos que pueden parecer un poco raros. ¿Por qué usar Docker? Bueno, envío de software mucho más rápido, estandarización de las operaciones, una transferencia de manera sencilla de las aplicaciones y esto conlleva con el tiempo ahorro de dinero. En realidad, ¿cuándo debemos utilizar Docker? Es muy popular trabajar el tema de contenedores cuando tenemos una arquitectura orientada a microservicios, cuando deseamos trabajar integración y entrega continua. También se le puede aplicar para temas de procesamiento de datos, entre otros. En este curso, ¿qué vamos a aprender? Enseguida aprenderemos a cómo instalar Docker Desktop, la herramienta que nos va a permitir trabajar Docker independientemente del sistema operativo. Veremos el comando hola mundo para ver cómo podemos ejecutar por primera vez la creación de un contenedor. Veremos una herramienta web que se llama Play with Docker, por si no quisieras instalar nada en tu computadora, puedes trabajarlo desde la web. Aprenderemos también un Docker Registry, el lugar donde van a estar diferentes imágenes a nuestra disposición para poder generar contenedores a partir de esta. Eso se llama Docker Hub. Veremos los comandos clave y las definiciones de imágenes y contenedores, así como comandos básicos como para entender los primeros conceptos de Docker. El uso de etiquetas, comandos para contenedores, mapeo de puertos, comandos un poco más productivos como Docker Run, Docker Logs, manejo de environments, cómo integrar, por ejemplo, una aplicación de Docker con Spring Boot y base de datos con Postgre, que utiliza Spring Data, por ejemplo. El uso de Dockerfile para poder generar nuestras propias imágenes y crear un contenedor a partir de esta. Docker Network para poder aprender también cómo podemos enlazar contenedores y que estos puedan tener una comunicación. Y en la etapa final estaremos utilizando Docker Compose para que de una manera tan productiva empecemos a crear contenedores así de fácil. Y por último, estaremos subiendo nuestra imagen a Docker Hub para que también aprendan a cómo compartir a internet o a su espacio de trabajo. Así que bienvenido a este curso de Docker, donde aprenderemos los fundamentos y lo necesarios para que puedas decir al final que ya sé Docker. ¡Comencemos! Para instalar Docker Desktop en Windows tenemos que ir a la página oficial y darle clic en Download for Windows. En esta opción vamos a darle clic en Guardar y posteriormente esperamos unos minutos o segundos que termine la descarga. Al ejecutar el instalador veremos una ventana de Docker Desktop y seleccionamos la opción WSL2, que es el subsistema de Windows para Linux. Esto puede llevar unos minutos en que termine el proceso de instalación.
En algunas configuraciones, Docker puede obligarte a que tengas activo el hypervisor o la virtualización, y para ello tienes que verificar en tu BIOS según la placa que tengas en tu computador. Al terminar la instalación de Docker Desktop, verás que un mensaje que sale instalación exitosa. Con eso puedes cerrarlo, y lo que va a pasar a continuación es que al momento que se abra Docker Desktop vas a poder iniciar sesión aceptando los términos y condiciones. Inicia sesión, te das de alta con un formulario que te van a proporcionar ahí. Si no, puedes continuar sin alguna cuenta en la opción que está abajo, ¿no? Continuar sin iniciar sesión. Una vez que todo esto es correcto, vas a ver este panel administrativo. Este panel puede variar según el momento que estés viendo el video, pero para probar que ya todo esté correctamente, podemos abrir una terminal de nuestro sistema operativo y ejecutar el comando docker run hello world. De esa forma, verás este mensaje con el hello from Docker y todo estaría ok. O también en el panel Docker Desktop puedes entrar clic a esta opción y ver que pues tienes la información de este hello world. Y ahora es el turno de instalar Docker Desktop para macOS. El procedimiento es muy sencillo. Nos vamos a la página oficial y seleccionamos la opción Download for Mac. Aquí ten en cuenta de acuerdo al chip que tiene tu computadora. En mi caso voy a utilizar la Apple Chip. Esto genera una descarga, un archivo básicamente con la extensión DMG, el cual debemos arrastrar en la carpeta de aplicaciones. Al abrir el archivo, simplemente lo que vamos a hacer es arrastrarlo en la carpeta. En mi caso ya lo tengo instalado y una vez que esté listo, simplemente vas a poder escribir Docker y vas a tener justamente el dashboard de bienvenida. ¿Okay? El proceso de instalación es muy similar a Windows, así que no hay nada de complicaciones. Y con esto vas a ver Docker Desktop de una manera muy similar a Windows. Simplemente puedes abrir tu terminal y ejecutar el mismo comando docker run hello world. Esto lo explicaremos con más detenimiento más adelante, pero vas a ver que se emite una serie de pasos. Y aquí puedes ver el contenedor generado. Así que si ves algunos nombres extraños, la imagen y todo eso, lo iremos explicando de poco en poco a medida que avancemos. Para instalar Docker Desktop en Linux, te dejo esta guía en la descripción de este video para que puedas seguirlo según tu sistema operativo. Al final, es el mismo objetivo, lograr llegar a instalar Docker Desktop en la computadora y poder hacer todos esos pasos que hemos hecho tanto en Windows como en Mac. Ya vimos cómo instalar Docker. Ahora aprenderemos a hacer el famoso hola mundo cuando siempre quieres aprender una nueva tecnología. Y en Docker es básicamente un docker run hello world. Una vez que accionamos este comando, vamos a ver una serie de pasos que se van a ejecutar por dentro. Revisemos la respuesta final primero y luego analicemos paso por paso. Y bien, como te puedes dar cuenta, se ha emitido el mensaje hello from Docker con una serie de mensajes adicionales. Si llegaste a este punto, está todo ok. Pero comprendamos qué es lo que hace este comando docker run hello world, qué es lo que pasa por debajo para llegar a este mensaje. Cuando nosotros ejecutamos el comando docker run, lo que estamos haciendo es una serie de comandos internos que veremos a detalle más adelante en este curso. Pero comprendámonos de una vez, de una manera práctica, que lo que está haciendo es solicitando una imagen llamada hello world, y esa imagen se encuentra en este directorio llamado Docker Hub. Ustedes se pueden dar de alta, crearse su cuenta, es gratuito, o también pueden buscar la imagen hello world, que es justamente la que acabo de utilizar, y esta es la imagen oficial de Docker. Entonces lo que ha hecho Docker Run es ir a este Docker Hub, este espacio donde están todas las diferentes imágenes que podemos utilizar en nuestros proyectos, y simplemente ha traído una imagen a nuestra computadora y ha generado un contenedor a partir de él. Como te puedes dar cuenta, en esta parte, al ejecutar el comando docker run hello world, al no encontrar la imagen en mi computadora, lo que está solicitando es llamando a esa imagen con este nombre hello world en la etiqueta latest, es decir, la última versión disponible que esté en Docker Hub. Lo descarga y crea el contenedor a partir de esta imagen y bueno, ejecuta el contenedor. Si quieres ejecutar nuevamente el comando, como la imagen ya se encuentra en la computadora, prácticamente ya no va a volver a descargar de internet, simplemente va a mostrar el mensaje de una vez por todas. A medida que avancemos con el curso, vamos a estar viendo constantemente Docker Hub para diferentes imágenes que podamos bajar de internet. Y como ves, aquí tengo dos contenedores de la misma imagen, Hello World, y bueno, automáticamente como no le otorgué un nombre, un apodo al contenedor, se le suele otorgar un nombre aleatorio, que ya veremos luego cómo podemos personalizar. Entonces, siempre ten presente, a partir de una imagen puedo generar contenedores.
Si llegaste hasta aquí, probablemente ya instalaste Docker, ya sabes justamente cómo ejecutar tu Hola Mundo. Pero a veces también hay situaciones donde queremos hacer pruebas rápidas y no tenemos Docker instalado en la computadora. Si es así, podemos entrar a la página Play with Docker. En esta página vamos a poder encontrar justamente de una manera muy fácil y sencilla cómo poder probar nuestros comandos Docker sin la necesidad de instalar absolutamente nada. Ten presente que esta página puede estar no operativa porque es un servicio gratuito y se puede saturar. Simplemente vas a iniciar sesión con tu cuenta de Docker Hub y bueno, puedes agregar una nueva instancia y aquí ejecutar tus comandos que vas a trabajar con Docker. Por ejemplo, docker run hello world. Así que para hacer las cosas básicas de Docker puede servirte muy bien esta herramienta, o si gustas puedes seguir utilizando tu terminal de sistema operativo con la instalación de Docker que tienes en tu computadora. Ya te había hablado un poco sobre lo que es Docker Hub, pero vas a ver que aquí podemos encontrar diferentes imágenes alrededor del mundo de muchos programadores y de empresas que colocan de manera oficial una imagen para que tú a partir de ella generes un contenedor. Podemos tener, por ejemplo, de Nginx, de Alpine, de Ubuntu, de Python, de Redis, de Postgres, de Node, etcétera, etcétera, etcétera. De muchas cosas que tú quisieras hacer para tus desarrollos, lo puedes encontrar aquí. Por ejemplo, si queremos ver una de Mongo, que usaremos más adelante, podemos darnos cuenta que aquí tenemos la imagen oficial de Mongo. Yo entro y podemos ver referencias alrededor de ello, ¿no? Por ejemplo, acá hay un comando que se llama docker pull mongo, que es un comando para poder descargar la imagen, que veremos justamente cuando estemos en el apartado de imágenes en el curso. Vas a encontrar información al respecto sobre quién creó esta imagen, información acerca de qué consiste esta imagen, cómo usar la imagen, diferentes mecanismos para poder pasar parámetros a la imagen al momento de generar el contenedor, exposiciones de archivos Docker Compose para poder generar contenedores de una manera mucho más práctica, eso lo veremos casi al final del curso, y bueno, diferentes configuraciones que puede tener esta imagen. Y así, cualquier imagen que tú busques aquí, vas a encontrar información respectiva. Por ejemplo, si nos vamos a Postgres, que es una imagen también muy popular, nos vamos a dar cuenta que tenemos la misma idea de referencias. Inclusive, también en muchas imágenes vas a encontrar las versiones soportadas, ¿no? Versión 16, versión 15.4, 14, etc. Así también vas a encontrar en Mongo y en otras. Entonces tú puedes descargar una imagen según una versión en específico y generar un contenedor basado en esa versión de imagen. Y también tú puedes tener en tu panel administrativo imágenes que tú hayas creado de tus propios proyectos para que otras personas puedan utilizarla y generar software a partir de esa imagen. Este punto lo tocaremos casi también al final del curso. Debemos diferenciar entre una imagen y un contenedor, y para eso hagamos este ejercicio muy práctico. Entramos a la página de Docker Hub y vamos a buscar la imagen de Mongo. Entramos a la página oficial, Docker Official Image, y aquí vamos a encontrar que tenemos información al respecto de esta imagen. Pero a la mano derecha superior vas a encontrar un comando llamado docker pull mongo. Lo que vamos a hacer es abrir una terminal de tu sistema operativo y vas a utilizar ese comando, docker pull mongo. Esto lo que va a pasar es conectarse a internet y ver si es que la imagen está en nuestro local. Si no lo está, se descarga y básicamente lo tenemos ya disponible. Por lo tanto, nosotros podemos generar contenedores a partir de esa imagen. Si queremos ver la imagen descargada, simplemente utilizamos el comando docker image y vamos a encontrar que tenemos las imágenes Mongo y Hello World, ¿no? Mongo la que acabo de descargar y Hello World para el tema de las instalaciones que hicimos del Hola Mundo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo generamos un contenedor a partir de esta imagen Mongo? Bueno, vamos a utilizar el comando docker container create mongo. De esta manera se va a crear un contenedor, una instancia, para que nosotros podamos inicializarla y ver ya la ejecución de Mongo. Si te das cuenta, el comando ha lanzado un identificador. Empieza con B0F y, bueno, demás números. Nosotros, con este identificador, podríamos levantar la instancia de Mongo, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Con el comando docker start, y aquí utilizamos B0FB, basta con algunos 4 números en adelante, y damos Enter. De esta manera, pues, tenemos como respuesta parte del identificador y ya tenemos la instancia viva, la instancia corriendo. ¿Cómo la verificamos? Con el comando docker ps. De esa manera podemos ver que tenemos ya una instancia viva. Fijamos por acá, tenemos un contenedor, este es su identificador, esta es la imagen que contiene y bueno, algunos datos adicionales.
Y aquí tenemos nuestro primer contenedor. ¿Qué pasaría si es que yo quiero generar otro contenedor con la misma imagen? Bueno, básicamente puedo utilizar el comando docker container create mongo nuevamente y vemos que he generado otro contenedor con otro identificador. Entonces nosotros podemos utilizar nuevamente el comando docker start y parte de ese identificador, por ejemplo 82c0, y bueno, tenemos la respuesta. De esa manera, si yo ejecuto el comando docker ps, veo justamente los dos contenedores corriendo en mi computadora. Ya tengo dos instancias de Mongo en esta máquina. Y te preguntarás, ¿y ahora cómo me conecto para usar Mongo para empezar a hacer inserciones y todo eso? Bueno, más adelante empezaremos justamente a ver esas consideraciones de cómo conectarte para utilizar realmente el contenedor. Aquí ya están creados, poco a poco empezaremos a llegar a ese punto. Ahora aprendamos a utilizar algunos comandos básicos de Docker. Miren, ya sabemos cómo listar las imágenes. Utilizamos docker image y obtenemos la información de las imágenes que tenemos en esta computadora. Si yo quisiera, por ejemplo, eliminar una imagen, eliminemos la hello world, el comando es docker image rm de remove, o yo puedo abreviarlo sencillamente con docker rmi para remover la imagen y coloco el nombre de la imagen, que es hello world. Intentará Docker eliminar justamente la imagen, pero tenemos un problema, que hay un conflicto porque esta imagen está siendo utilizada por un contenedor. Entonces lo primero que tenemos que aprender es a eliminar los contenedores que tenemos creados. Y para ello lo que vamos a hacer es utilizar el comando docker ps. De esta manera tengo dos contenedores ejecutándose. Los dos son de Mongo. Entonces, ¿dónde está el contenedor de Hello World? Diferencien el comando docker ps, que te está listando los contenedores en ejecución, y el comando docker ps -a te lista absolutamente todos los contenedores que están en esta computadora, independientemente si están iniciados o no. Entonces, aquí como puedes ver, tenemos el contenedor que hace referencia a la imagen de Hello World. Para eliminar este contenedor, simplemente utilizamos docker rm y el identificador del contenedor, que sería 58ac. De esta manera, al volver a ejecutar el comando docker ps -a, nos damos cuenta que ahora solamente existen estos dos contenedores. Ahora sí podemos eliminar la imagen Hello World. Utilizamos el comando docker rmi hello world. De esta manera, al volver a utilizar docker image, ya no tenemos la imagen de Hello World, ¿no? Nuevamente docker image y solamente está la de Mongo. Ahora, al utilizar el comando docker ps, vemos los dos contenedores activos, levantados. Pero ¿cómo haríamos para detenerlos? Simplemente utilizamos el comando docker stop y el identificador del contenedor, 82c02. De esa manera ya detuvimos el contenedor. Al utilizar docker ps ya no está visible, pero si utilizo docker ps -a, vamos a ver justamente aquellos que están iniciados y aquellos que no lo están. Y aquí hemos aprendido a ver los contenedores activos, los contenedores en total, y también a cómo poder remover una imagen y detener un contenedor. Ahora debemos aprender un poco más sobre las imágenes. Para ello vamos a la imagen de Mongo y vamos a aprender ahora el uso de etiquetas. Cada vez que nosotros descargamos una imagen, siempre usamos el comando docker pull mongo, por ejemplo. Y si usamos esto en la terminal, docker pull mongo, siempre buscará la etiqueta con el tag latest. Es decir, la última disponible que está en ese momento. En mi caso ya lo tengo instalado y simplemente no lo vuelvo a descargar. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera una versión en particular? Quizás un Mongo 7, un Mongo 6, etc. Y así con diferentes imágenes. Puedo irme al apartado de tags. Algunas imágenes lo tienen en esta ficha, otras en la ficha overview. Puedes encontrar alguna referencia al respecto. Pero básicamente aquí podemos encontrar que para Mongo existe la versión 7.02, por ejemplo. Así que yo puedo usar el comando nuevamente docker pull mongo, dos puntos y el número de la versión 7.0.2. De esa manera Docker va a descargar de Docker Hub esa versión en particular. Y no demora mucho porque básicamente ya hemos descargado la latest anteriormente y pues puede reaprovechar algunos paquetes. Si utilizo el comando docker images, vamos a ver que ahora tenemos justamente las dos imágenes, la Mongo 7 y la etiqueta latest. Por ejemplo, si quisiéramos descargar Mongo 6, usáramos el comando docker pull mongo 2.6. De esa forma vamos a obtener esa versión en particular. Como ves, esta versión demora un poco más debido a que tiene diferentes paquetes respecto al número 7.
Usamos nuevamente el comando docker images y ahora sí tenemos las tres etiquetas de las tres imágenes. ¿Qué pasaría si yo quisiera ir eliminando las imágenes? ¿Cómo podría indicarle qué imagen en particular eliminar? Bueno, por ejemplo, si listamos las imágenes, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos las versiones en particular y podemos usar el comando docker image rm, el nombre de la imagen, seguidamente de la etiqueta. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar la etiqueta Leires, la escribo y eso va a eliminar esa imagen en particular. Utilizo docker images y nos damos cuenta que ya no existe la etiqueta Leires, ya no está esa imagen. Yo puedo usar también este comando abreviado, docker rmi, dos puntos y la versión de la imagen. Por ejemplo, quiero eliminar la 6 y ahí está, docker images, y nuevamente ya no tenemos la 6. Ahora tengo estas dos imágenes de Mongo. He hecho los docker pull respectivos, docker pull mongo 2.6, docker pull mongo para obtener el Leires. Eso lo hice por interno para tener nuevamente las dos versiones disponibles. Ahora, ¿qué pasaría si es que yo quisiera eliminar las dos imágenes en una sola línea? No estar dependiendo de hacer comando por comando. Yo puedo usar el comando docker rmi mongo 2.6 y mongo 2.leires. ¿Sí? Puedo indicarle eso. Y eso va a borrar ambas imágenes en un mismo comando, docker images, y ya no tengo ninguna imagen indicada. Si vuelvo a descargar las imágenes, docker pull mongo, docker pull mongo versión 6, y también quizás descarga una imagen más, docker pull mongo 2.5, listamos las imágenes, y ahora tenemos estas tres. ¿Cómo haría para poder eliminar las tres sin estar escribiendo imagen por imagen como lo hicimos hace poco? Bueno, podríamos hacer un query donde encontremos los IDs de cada imagen y eliminemos absolutamente todos los IDs encontrados en ese query. ¿Cómo podríamos hacer ese query? Esto no es base de datos. Simplemente podemos hacer lo siguiente. Miren, si usamos el comando docker images -q, lo que obtengo básicamente son los IDs de cada imagen. Como te das cuenta, 9BA66, C46E, 8B10 y así. Entonces yo podría usar el comando docker rmi que hemos visto hace poco, $, abro paréntesis, cierro paréntesis y el query que acabo de escribir, docker images -q. Eso va a hacer la eliminación absolutamente a todos los identificadores que se encontró en ese query. Y por ende, cuando haga docker images, ya no tenemos ninguna imagen listada. De esa forma hemos eliminado todas las imágenes de una forma mucho más práctica. Ahora nuevamente tenemos la imagen de Mongo. Ya sabemos que eso lo podemos obtener con un docker pull. Lo que vamos a practicar ahora es cómo crear un contenedor, cómo inicializarlo, cómo detenerlo o cómo crearlo de una manera práctica. Miren, lo que vamos a hacer es el uso del comando docker container create y el nombre de la imagen, por ejemplo Mongo, que es una de las imágenes más sencillas para aprender. Recuerda que el contenedor es como una instancia viva, es como un objeto por el cual está basada una imagen. Nuestro código se va a ejecutar sobre un contenedor, no sobre la imagen. ¿Ok? Entonces, docker container create Mongo, esto genera un contenedor con un identificador que puedes darte cuenta aquí, y simplemente si usamos el comando docker ps -a, vamos a ver el listado de todos los contenedores que tenemos en esta computadora, independientemente si están iniciados o no. En este caso, este contenedor que acabo de crear de Mongo ha sido creado hace unos segundos atrás. Si yo quisiera iniciar este contenedor de Mongo, lo único que voy a hacer es el comando docker start y el identificador del contenedor, 2D, 3B por ejemplo, ¿sí? Y el C. Vamos a darle enter y pues me devuelve el identificador. Y si ejecuto el comando docker ps, nos damos cuenta que tengo iniciado, ¿sí?, hace unos cuantos segundos también, el contenedor. Por lo tanto, si yo entro a docker desktop, nos damos cuenta que ahora en la sección de contenedores tengo una instancia ejecutándose. Y bueno, se le ha otorgado un nombre aleatorio, ¿no?, como acá dice Charming Shannon, ¿no? Este nombre podemos modificarlo, sí, podemos hacer una creación con un poco más personalizado, pero quiero que te des cuenta que aquí está el contenedor vivo, ¿sí? Aquí está. ¿Cómo pudimos haber creado quizás otro contenedor de una forma un poco más abreviada, sin el uso de docker container create? Bueno, podemos utilizar el comando docker
create directamente, que es la forma abreviada, y seguidamente el nombre de la imagen, ¿sí? Mongo. Pero si quisiéramos personalizar, que ahora coloquemos un nombre en particular al contenedor que se va a crear, pues podemos utilizar aquí, después de la palabra create, name y un apodo o un alias a lo que vas a crear. Por ejemplo, podemos ponerle aquí MongoDB, ¿sí? Que va a hacer referencia a la base de datos. Y luego la imagen, claro está. Damos Enter y tenemos un contenedor generado. Utilizamos el comando docker ps y nos damos cuenta aquí que solamente existe un solo contenedor. Miren, vamos a abrir esto un poquito más. Es el nombre anterior. ¿Y dónde está el que acabo de crear, el que tiene el nombre o el apodo MongoDB? Recuerda que hemos creado el contenedor, todavía no lo hemos inicializado. Así que si ejecuto el comando docker ps-a, aquí vamos a ver exactamente a los dos contenedores que acabo de crear. El primero y este último apodo MongoDB, acá en la parte derecha. Entonces vamos a inicializar el contenedor que acabamos de crear, docker ps-a, y usamos el comando docker start, y ya no es necesario el identificador, aunque podrías hacerlo. Pero ahora, como tú sabes el apodo, simplemente podemos indicar docker start MongoDB. De esa manera, al nuevamente utilizar el comando docker ps sin el -a, nos damos cuenta que nos da el listado de los dos contenedores encendidos en ese momento. Si yo quisiera detener uno de ellos, pues podemos utilizar el comando docker stop y el nombre o el apodo o el identificador, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer que detengamos el 2D 3B, ¿sí? 3BC. Y de esa manera, al hacer nuevamente docker ps, solamente tenemos encendido el MongoDB, ese contenedor que habíamos puesto con ese alias. Docker ps-a, recuerden, me sale todo el listado independientemente si está encendido o no. Pero si ya tenemos el contenedor de Mongo, ¿significa que podríamos acceder a él? Por ejemplo, yo tengo aquí Studio 3T, que es un gestor gráfico para poder controlar las bases de datos como Mongo. Miren, yo tengo aquí una conexión localhost a esta computadora y se supone que yo podría acceder al servicio del contenedor de Mongo que está creándose. Le doy clic en conectar, pero demora bastante. Y es más, no va a establecer conexión. Ahí sale fallido. Lo que pasa es que el contenedor existe, pero aún no hemos expuesto un puerto para que nosotros podamos acceder desde nuestra computadora al sistema que Docker maneja internamente. Así que lo que sigue es aprender el uso de port mapping, o mapeo de puertos, como se suele decir. Y ahora veremos el tema de port mapping, o mapeo de puertos. Vamos a eliminar ambos contenedores para hacer un trabajo limpio. Para eso voy a utilizar el comando docker rm y vamos a poner el apodo del contenedor, MongoDB. Ahora utilicemos nuevamente docker rm y puedo utilizar el apodo del otro contenedor o su identificador, 2D 3BC. Listo, cuando haga docker ps-a ya no tengo ningún contenedor creado. Perfecto, entonces, ¿cómo vamos a crear un contenedor donde ahora pueda prevalecer la información del puerto para que nosotros podamos acceder fácilmente a él? Usamos el comando docker create -p y vamos a publicar el puerto 27017 2.27017. ¿Qué significa esto? El puerto de la izquierda es el puerto que tú vas a exponer en tu computadora, es el puerto que está disponible en tu computadora, y el puerto de la derecha es el puerto el cual maneja Docker para este contenedor. Es un puerto interno que Docker lo maneja, lo gestiona. Nosotros vamos a acceder a él a través de 27017. Luego vamos a colocar --name y el apodo MongoDB y la imagen Mongo. Es decir, estamos creando un contenedor exponiendo en este puerto 27017 con el apodo MongoDB de la imagen Mongo. Enter y tenemos el contenedor creado. Vamos a inicializarlo con un docker start MongoDB. Listo, docker ps y tenemos el contenedor ejecutado. Ahora sí nos dirigimos a Studio 3T y le damos clic en conectar y ahora sí puedo entrar fácilmente, puedo operar con este gestor. Ya tengo el acceso al servicio de Mongo. ¿Qué pasaría si ahora quiero exponerlo en otro puerto? Ya no en el 27017, sino en el 27018. Miren, vamos a ponerle aquí otro nombre para no te generar conflictos, MongoDB 2, y tenemos este contenedor. Ahora sí lo iniciamos, MongoDB 2,
Y con Docker PS verificamos que ahí tenemos las dos instancias corriendo, uno en el puerto 27017 y el otro en el 27018. Nuevamente, Studio 3T, podemos hacer otra conexión. ¿Sí? Este software es gratuito. Aquí le vamos a poner localhost 27018, simplemente este es el nombre, recuerden. Pero aquí nosotros vamos a colocar el puerto 27018. Vamos a darle clic en Test Connection y vamos a ver que todo está ok. Vamos a darle Save y nos podemos conectar a esta otra opción. Y así tenemos la 27018, que es esta última que acabo de crear, y bueno, la clásica que tiene con el puerto 27017. De esa manera ustedes pueden comprobar la facilidad de cómo es crear contenedores, asignarle puertos y acceder para empezar a trabajar con ellos. A estas alturas del curso ya hemos aprendido cómo descargar una imagen, cómo generar un contenedor a partir de ella, cómo iniciar un contenedor, cómo detenerlo, hasta cómo eliminarlo. Pero hay un comando para que te pueda facilitar la vida y es uno de los comandos que se utiliza constantemente cuando uno trabaja en Docker y es el comando docker run. ¿Recuerdas que al inicio del curso estuvimos usando el comando docker run hello world y vimos un mensaje hello from Docker? Este comando ejecuta 3 pasos. El primero, encuentra la imagen. Si no la encuentra, la descarga. Segundo, crea un contenedor. Y tercero, inicia ese contenedor. De esa manera ya no va a ser necesario ejecutar paso por paso, como un docker pull, un docker create, un docker start. Simplemente hacemos docker run y la imagen en sí. Con eso estaríamos creando un contenedor e inicializándolo. Pero recuerden que ya hemos aprendido el tema de port mapping y el apodo a los contenedores, así que vamos a aprovechar eso aprendido. Hagamos un docker run -p, el puerto, vamos a exponerle 27019 para tener algo diferente. 27017, que es el interno, recuerden. Y luego el apodo que puedo llamarle MongoDB3. Seguidamente de la imagen. Esto automáticamente genera el contenedor, lo inicializa y ya está listo para poder utilizarlo. Si nos vamos a Docker Desktop, vamos a ver que aquí tenemos MongoDB3. Listo y corriendo. Vamos a 3T y vamos a crear una nueva conexión. Vamos a poner aquí que vamos a conectarnos con la 27019 y ponemos aquí localhost 27019 solamente para tener ese texto. Vamos a darle test y otra vez tenemos éxito. Guardamos y podemos acceder sin ningún problema. Entonces este comando es un comando para que seas más productivo, para que puedas crear un contenedor e inicializarlo todo en uno. Pero si te fijas, aquí tenemos un detalle sobre este contenedor y no podemos seguir ejecutando los comandos. Vamos a detener esta consola. Aquí utilizo control C, detengo la ejecución. Si nos damos cuenta en Docker Desktop, vamos a fijarnos que el MongoDB3 está detenido. Y ahora vamos a ejecutar nuevamente este comando, pero vamos a crear un nuevo puerto, 27020, vamos a destinarle. Otro nombre, MongoDB4, ¿sí? Para tener ahí algo diferente. Y en lugar de poder ejecutarlo directamente y que veamos qué es lo que pasa adentro, simplemente utilizamos este otro comando, -d, para que ya no ingrese esa definición. Entonces, Enter, y listo, me devuelve el identificador del contenedor. Yo puedo hacer un docker ps y puedo darme cuenta que está encendido. Bueno, el contenedor original, el 2 y el 4 que acabo de crear. Nuevamente puedo establecer una conexión al puerto 27020 en esta ocasión. Y podemos colocarle aquí localhost 27020, ¿no? Como modo demostrativo. Test, todo ok y nos podemos conectar sin ningún problema. Entonces recuerda que este comando docker run nos va a facilitar la vida al momento de poder crear un contenedor e inicializarlo. Y también esta opción -d, que es modo detach, nos va a ayudar a que no podamos entrar a esa definición y seguir operando con la consola. Recuerda que al momento que haces docker run, si la imagen no se encuentra en tu computadora, lo descargará primeramente. ¿Cómo podemos ver los logs del contenedor? Para poder evaluar algún error o ver qué es lo que está pasando por dentro. Por ejemplo, aquí yo inicié solamente el contenedor MongoDB. Si yo quisiera ver cuál es el log interno, utilizo el comando docker logs y seguidamente el nombre del contenedor o el identificador. En este caso, usemos el nombre MongoDB. De esta manera, puedo ver una traza enorme de todas las cosas que este contenedor tiene.
En realidad, cuando tú usas tu aplicación containerizada, puedes ver los logs de cómo se ha levantado esa aplicación, ¿no? Entonces aquí es información propia de Mongo cuando se está levantando el servicio. Si yo quisiera revisar un poco más de detalles sobre este contenedor, podría utilizar el comando docker logs, seguidamente del nombre MongoDB, y podemos optar por la configuración --details. Esto me dará un poco más de detalle al respecto que el anterior, pero pues a veces es un poco complicado de entender si es que tenemos mucho texto. Entonces, ¿cómo podemos ver o seguir el log según lo que va sucediendo en ese momento? Miren, también podemos optar por esta variante, docker logs --follow y el nombre del contenedor, MongoDB. De esa manera, la terminal queda en escucha, y si yo abro TestStudio e intento acceder al localhost 27017, miren, intentemos por ejemplo crear una nueva base de datos. Vamos a ponerle aquí MongoTest, ¿sí? Solamente por llamarlo, y vamos a iniciar a crear colecciones internamente. Agreguemos una colección al cual le voy a llamar users. No sé si vieron, en la parte de atrás se empezó a adicionar cosas al log. Y si te fijas, revisamos por aquí, va a hacer mención a la creación de esta colección. Miren, como pueden ver aquí, se ha creado la tabla MongoTest y la colección mongotest.users. Entonces, podemos ver lo que pasa internamente en el contenedor. Para detener este seguimiento, utilizamos Control+C. El comando anterior también se puede resumir, en lugar de --follow, simplemente con un -f. ¿Sí? Básicamente obtenemos el mismo resultado. Si solo quisiéramos ver el primer bloque informativo del log, podemos optar también por docker logs follow y tail, seguidamente de cuántas líneas quieres tú ver de este log. Por ejemplo, solamente el primer elemento, MongoDB. De esta manera puedo darme cuenta que está el primer bloque, ¿sí? Solamente que es muy extenso y se ve como si fuera un bloque de 3 líneas. Yo también puedo hacer algunas consultas prácticas sobre el log. Si te das cuenta, cada log tiene una fecha, unos minutos, unas horas, y yo podría revisar en base a algún rango informativo. Miren, podemos utilizar el comando docker logs --since y podemos indicar exactamente aquí la fecha desde cuándo queremos revisar. Por ejemplo, podemos optar por una fecha en particular, 2023, octubre 26, fecha que ha sido grabado este video. Y vamos a ver aquí que tenemos que colocar el nombre del contenedor, MongoDB. Y voy a ver información referente a esa fecha. También yo podría haber hecho, en lugar de indicar una fecha en particular, que quiero revisar el log de lo que pasó hace 3 horas. Obtengo la respuesta. Lo mismo podría ser si yo quisiera expresar minutos. Puedo colocarle lo que pasó hace 10 minutos, hace 10 segundos. También podríamos indicarle, por ejemplo, desde los últimos 30 minutos hasta los 5 primeros minutos, ¿no? O 3 primeros minutos. Y basta tener como respuesta el rango que encuentra ahí. Entonces, el uso de los logs en un contenedor realmente es una herramienta muy importante para que nosotros podamos revisar si es que el contenedor tuvo algunos errores en algún momento de su ejecución. Algunas imágenes van a requerir variables de entorno. No siempre podamos utilizar el comando docker run libremente y esperar que todo funcione a la perfección. Tenemos que leer la documentación de ciertas imágenes. Por ejemplo, Postgre, una base de datos muy popular, nos dice que en su documentación, cuando queremos levantar una simple instancia, debemos utilizar ciertas configuraciones que son variables de entorno. Por ejemplo, si yo abro la terminal y ejecuto el comando clásico docker run -p, seguidamente del puerto por defecto que tiene Postgre, 5432, 2.5432, vamos a ponerle un apodo, PostgresDB, y seguidamente el nombre de la imagen. ¿Sí? Entonces ejecutamos
Y bueno, vamos a ver que se descarga la imagen de Postgre y se va a generar un contenedor a partir de ella. Y vemos un mensaje de error. Justamente menciona que la base de datos no pudo ser inicializada porque no se ha especificado el Postgre password. Debo indicarlo como parte de la variable de entorno al momento de ejecutar Docker Run. Si yo abro el programa pgadmin para poder tener el gestor gráfico para administrar la base de datos, pues me va a pedir una clave y al no poder indicarla, pues no puedo iniciar sesión. Entonces, ¿cómo realmente deberíamos iniciar esto? Miren, vamos a ejecutar el docker ps-a y ahí tenemos el contenedor PostgreSDB. Vamos a eliminarlo para poder crearlo nuevamente. Docker rm PostgreSDB. Ya está. Nuevamente, si ejecutamos docker ps-a, no tenemos el contenedor de Postgre. Perfecto. Ahora, ejecutemos el comando como menciona la documentación. Docker run, el apodo, y esta E significa variable de entorno, que son valores preestablecidos que tú le puedes colocar algún valor representado, ¿no? Si vemos aquí en la parte inferior, mencionamos las variables de entorno, ¿no? Tiene Postgre, tiene Postgre User, DB, etcétera, etcétera. Muchas imágenes tienen diferentes combinaciones que permiten manipular o controlar la imagen para que se pueda inicializar con ciertas características. Por ejemplo, acá vamos a utilizar el comando que demanda y ejecutamos docker run -p para indicar el puerto. Eso ya lo hemos aprendido constantemente. 2.5432. El apodo name, PostgreDB, y seguidamente vamos a emplear la variable de entorno. Utilizo -e para expresar eso de environment. Y aquí vamos a ponerle el nombre exactamente igual como está en la documentación. Voy a poner Postgre password igual y voy a poner una simple clave 123. También en la misma documentación me dice, no en la parte básica, sino más abajito nos dice que yo puedo indicar con el atributo PostgreDB el nombre de la base de datos que se va a crear. Así que aquí vamos a darle espacio, PostgreSDB y el nombre de la base de datos. Pongamos demo db -d para que sea modo detach y luego la imagen Postgres. De esta manera tenemos un pequeño error que hace mención hay un formato inválido. Lo que pasa es que cada vez que tú quieras mandar una variable de entorno, vas a tener que expresar el -e. Y de esa forma se pudo crear el contenedor. Entonces puse un -e para expresar Postgre password y también PostgreDB. Hacemos un docker ps y podemos ver justamente el contenedor iniciado. Si yo entro a pgadmin, que lo pueden descargar libremente de internet, ingresamos y aquí está la base de datos DemoDB, que es la base de datos adicional que acabo de crear con esa variable de entorno. Siempre la base de datos por defecto se llama Postgres, es una que se crea dentro de este gestor, pero aquí está la que yo acabo de crear. Por el momento no tiene tablas ni nada por el estilo, pero hemos visto que el comando funciona a la perfección. Entonces recuerden, cada imagen que ustedes busquen y quieran utilizar se puede configurar para establecer variables de entorno y modificar sus comportamientos. Ahora revisemos la ventaja de trabajar con Docker. Para ello tengo el contenedor anterior levantado y tenemos esta pequeña aplicación Spring Boot. Recuerda que estos tutoriales no es para aprender Spring Boot, es para aprender Docker. Por lo tanto, tengo un pequeño proyecto que puede aprovechar las características que estamos aprendiendo en el curso. Si quieres revisar Spring Boot con más detenimiento, te invito a revisar los tutoriales gratuitos que hay en este canal. Y si quieres verlo de una manera mucho más profesionalizada, puedes revisar los cursos de Java 17 Backend o Java Full Stack que están en mitocode.com. Entonces, miremos aquí. Es una pequeña aplicación que está en Spring Boot 3 con Java 17. Puedes trabajar con Java 21 también si no hay problema. Y te das cuenta que estamos agregando a Spring Data JPA, la dependencia web para generar servicios REST. Y también estamos agregando Loonbook para evitarnos todos estos temas de get y setters. El conector de Postgre y eso es todo. En la parte de Properties estamos estableciendo las cadenas de conexión y la parametría necesaria para conectarnos a la base de datos. Como te das cuenta, estamos apuntando a esta dirección y aquí a la base de datos que hemos creado en el contenedor anterior. Por lo tanto, tengo aquí una entidad llamada producto, tiene lo clásico de Spring Data, con sus anotaciones respectivas, una interfaz repository que hereda de JP repository, el cual me va a permitir exponer los métodos comunes. Por el momento solamente he hecho el save para guardar y el final para hacer un listado de lo que se va insertando. Y por último, en el controller estamos teniendo una exposición de un servicio REST en la ruta products,
indicándole a través de inyección de dependencias para poder interactuar entre capa y capa, la llamada al listado y el guardado de productos. Estos conceptos de inyección de dependencias se suelen ver en temas ya del desarrollo de día a día, ¿no? Básicamente entendamos que es una aplicación que expone un servicio REST, en el cual vamos a poder listar el contenido de lo que se registra en la tabla de productos y el registro mismo a través de este método. Tenemos el método GET y el método POST. Por lo tanto, levantamos la aplicación y nos vamos a dar cuenta que si yo voy a la parte de la base de datos, veo aquí en tablas, vamos a darle a refrescar, y se genera la tabla gracias a Spring Data JPA. Es decir, si establece una conexión y si hay un control con el contenedor que hemos levantado. Aquí están los parámetros que hemos indicado, ID, status y name. Y nosotros podríamos aprovechar Postman. Y para ello he abierto Postman. Es un programa gratuito para poder hacer peticiones HTTP. Básicamente aquí yo puedo golpear a la dirección localhost 8080 products. De esta forma, como no tengo dato, sale la lista en blanco. Pero si intentamos hacer una inserción en el método POST que está programado, podemos hacer aquí un JSON y pasarle la data. Yo sé que estos servicios están muy básicos, se pueden mejorar, pero recuerda, no es un curso de Spring Boot, es un curso de Docker. ¿Ok? Así que simplemente aquí vamos a recibir la estructura que estamos definiendo acá en producto y de name y status. Todo este código lo pueden encontrar en la descripción del video. Vamos a ponerle acá un ID, un name y un status. El ID vamos a ponerle 1, el name vamos a ponerle una laptop y el status vamos a ponerle true. Hacemos el método post, enviamos, se hizo la inserción. Obviamente en una situación más real deberíamos controlar los status code, pero eso es propio de un desarrollo de Spring Boot. Aquí podemos darnos cuenta que se hizo la inserción, el servicio me retorna el recurso generado y aquí nos vamos a consultar a la base de datos. Voy a hacer un query revisando el contenido de la tabla producto. Select Risco from producto. Enviamos y nos damos cuenta que tenemos la inserción. Nuevamente, si es que yo voy a Postman y ahora consulto por el listado general, checamos que aquí está el arreglo con el contenido que acabo de insertar. Entonces, como te puedes dar cuenta, tú puedes tener tus desarrollos en Spring Boot, en Node.js, en lo que sea, y poder aprovechar los contenedores que Docker te ofrece para conectarte a base de datos, para poder aprovisionarte de diferentes tecnologías que tú necesitas en tu desarrollo. Recuerda que este pequeño proyecto lo podrás encontrar en la descripción del video. Y si quieres saber más sobre Spring Boot, revisa en el canal también un curso gratuito que tenemos sobre Spring Boot para que puedas aprender mucho más de esto de framework. Hasta el momento hemos aprendido a cómo descargar una imagen y generar contenedores a partir de ella. Y también cómo los proyectos en Java o puede ser cualquier otro lenguaje de programación, cualquier proyecto que tengas puede utilizar esos contenedores. En este caso vimos cómo un proyecto en Spring Boot podía utilizar el contenedor de Postgre y trabajar con la base de datos. Pero ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos que nuestro proyecto se encapsule en una imagen y poder generar contenedores a partir de esta imagen? ¿Cómo haríamos entonces para dockerizar nuestro proyecto? Bueno, para esto va a ser necesario que construyamos un archivo llamado Dockerfile y lo vamos a crear en la raíz del proyecto. En este caso voy a crear aquí un archivo con el nombre Dockerfile. El nombre debe ser obligatorio Dockerfile, no puedes colocarle ningún otro nombre. Recuerda que esos comandos que vienen a continuación están orientados a este proyecto que es Spring Boot con base de datos. Podría cambiar el contenido dependiendo tu proyecto y también dependiendo qué lenguaje de programación y cómo estás construyendo ese proyecto. Así que el Dockerfile es básicamente un archivo donde nosotros vamos a darle la receta a Docker de cómo va a generar nuestra imagen y qué cosas necesita este proyecto. Así que lo primero que vamos a indicar es la imagen base que este proyecto necesita. Este es un proyecto basado en Java, así que yo voy a utilizar una JDK 17, una de las tantas que hay. Voy a utilizar esta Eclipse Temurin en la versión 17. Luego voy a indicar acá el maintainer, quien está creando, dando mantenimiento a este Dockerfile, este proyecto. Voy a ponerle mitocode.com, usualmente es el nombre de la empresa, el nombre del desarrollador, el nombre que tú quisieras otorgar. Luego vamos a colocar en copy las sentencias por el cual vas a decirle que copie una serie de directorios o un compilado a una ruta específica dentro de Docker, ¿sí? Dentro de cómo Docker trabaja internamente. ¿Y a qué me refiero a esto?
Cuando se compila este proyecto, vamos a utilizar Maven, ¿sí? Y bueno, los IDEs basados en Java tienen los comandos para hacer el Maven Package, o si tú tienes terminal y tienes Maven integrado a la terminal, sobre la ruta donde está en este proyecto podemos generar dicho compilado. Podemos utilizar mbn clean package. De esta manera, debería generar el compilado y hacer un build success. Si te sale un error, recuerda que debes tener activo el contenedor de la base de datos, el PostgreDB que hicimos en la sesión anterior, puesto que si tú generas el compilado con la base de datos inactiva, habrá una conexión rechazada al momento de hacer la verificación. Más adelante veremos un poco más sobre el tratamiento de las bases de datos en contenedores propios. Pero bueno, si te fijas aquí, ya tengo el build success. Y si veo mi aplicación, se ha generado una carpeta llamada target, donde dentro de ella está el jar que contiene la ejecución de este proyecto. Ahora lo que yo voy a hacer es hacer un copy de lo que está dentro de la carpeta target de manera local, el archivo Spring Boot-docker-001-snapshot.jar. ¿Por qué este nombre? Porque recuerda que estamos trabajando en Maven y así fue el nombre del proyecto y su versión que le pusimos acá por defecto. Así que este archivo se va a copiar a un directorio internamente de Docker y le vamos a renombrar a ese jar por el app.jar. Finalmente, hacemos un entry point donde vamos a expresar los comandos a ejecutarse cuando se genere un contenedor a partir de esta imagen. Y para ello abrimos corchetes y usamos el comando java, -jar, y luego vamos a indicar cómo se llama el jar que se va a ejecutar. Ya no va a ser todo el nombre anterior, el que tenía snapshot, sino el nuevo nombre que es producto de haber copiado. Es decir, esto es lo mismo que esto, solo que aquí ha sido renombrado dentro de los directorios de Docker. Listo, ya tenemos todo esto. ¿Cómo podemos generar nuestra imagen a partir de esta receta de este Dockerfile? Pues podemos hacer el uso del siguiente comando. Docker build, y recuerda que debes ejecutarlo, de preferencia en la ruta donde se encuentra el proyecto, si no vas a tener que indicarlo, obviamente, al momento de construirlo. Docker build -t, seguidamente del nombre que quieres darle a esta imagen. Yo le voy a poner Spring Boot Demo. 2 puntos. Late si quiero expresar lo último, si quiero ponerle 1, 2, lo que yo guste. Voy a ponerle 1, que es la primera versión. Y luego la ruta donde se encuentra el archivo Dockerfile. En mi caso, como me encuentro en el mismo directorio, utilizo un simple punto. Si tú te encontraras en un directorio diferente, tienes que indicar acá la ruta donde está ese Dockerfile. Damos Enter y lo que va a pasar es que se va a conectar a Docker Hub, va a descargar todas las imágenes necesarias según la receta que tú indicaste en el Dockerfile y vamos a ver nuestra imagen de este proyecto a partir de todo esto. Miren, hacemos el uso de Docker Images y te puedes dar cuenta que aquí tenemos Spring Boot Demo en la versión 1. Si yo trato de generar un contenedor a partir de esto, Docker Run Spring Boot Demo, recuerden que podemos colocarle el tema de los puertos, -p, 2.8080, --name, vamos a ponerle Spring Container 1, -d, de forma detach, ejecutamos y vemos que tenemos un error. ¿Por qué? Porque nos faltó indicar la etiqueta de esta imagen, Spring Boot Demo, 2 puntos, la versión 1, el tag que hemos puesto al principio. Y ahora sí, el contenedor está generado, podemos hacer un docker ps y podemos ver que está justamente en ejecución. Si yo hago un localhost 8080/products, nos damos cuenta que tenemos problemas al conectarnos al servidor. Es como que no responde, pero ¿por qué? Lo que pasa es que si yo inspecciono y veo los logs de este contenedor generado, podemos hacer un docker logs Spring Container 1. Nos vamos a dar cuenta que tenemos un problema de conexión rechazada en base de datos. ¿Sí? Vemos aquí que tenemos un tema importante. Lo que pasa es, muchachos, es que al momento de generar el contenedor, la conexión a la base de datos no puede usarse directamente la palabra localhost, porque este contenedor es como una instancia independiente y dentro de él es como si fuera su propio localhost.
y no va a encontrar la referencia a la base de datos de Postgre que está en otro contenedor. Es decir, tenemos un contenedor donde está nuestro proyecto que acabamos de crear y tenemos otro contenedor donde está la base de datos. Entre contenedores no hay una comunicación directa. Yo necesito establecer un tema de networking para poder hacer esa comunicación. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Algo a tener en cuenta que menciona en la página oficial de Spring Docs es que la palabra o el uso de maintainer está como deprecated y recomiendan en la actualidad utilizar el término label. Básicamente puedo expresar aquí author igual al mismo objetivo, ¿no? Indicar quién es el que está generando este Dockerfile. Bueno, ahora sí, ¿cómo podemos generar una red para que los contenedores se puedan comunicar? Miren, en el properties yo podría aquí cambiar la palabra localhost por PostgreDB, que recuerdas que es el contenedor que habíamos generado internamente. Si hacemos un docker ps, te das cuenta que es PostgreDB el otro. En teoría podríamos comunicarnos y ver si es que esto funciona, pero recuerda que al momento de generar el compilado habría un problema con la conexión a base de datos. Así que para evitar ese inconveniente, vamos a agregarle en Maven la opción de skip test, ¿no? Para que no haga la comprobación que si es que pueda conectarse correctamente a la base de datos. Si no, no va a funcionar. Sé que no va a funcionar. Así que vamos probando de momento. Vamos a generar un Maven clean package para que de esta manera volvamos a obtener un nuevo compilado. Build success. Y ahora vamos a detener, o vamos a eliminar, mejor dicho, el contenedor que se creó y que no pudo inicializarse, que es el Spring Container 1, el que presentó errores. Hacemos un docker rm Spring Container 1. Listo, ya no va más, ya no lo tenemos disponible. Y la imagen también la voy a eliminar, ¿sí? Para poder generar una nueva construcción. Hacemos docker rmi Spring Boot Demo 2.1 y también ya no tenemos la imagen. Ahora sí, podemos aprovechar nuevamente el comando de docker build -t y decirle aquí Spring Boot Demo 2 puntos, la versión 1 nuevamente, y punto para que genere con este Dockerfile. Optamos y vuelve nuevamente la construcción, pero ahora con el cambio que hemos puesto en el properties que tome en cuenta al nombre del otro contenedor. Listo, ya tenemos nuevamente la imagen creada. Ahora ejecutemos un contenedor a partir de esta nueva imagen. Docker run -p, coloquemos 8080, 2.8080, --name. Nuevamente podemos colocar aquí Spring Boot Container 1 -d y el nombre de la imagen que es Spring Boot Demo 2.1. Listo, lanzamos esto. Ahí está el identificador de contenedor, pero si hago docker ps no está disponible, es decir, no inició. Nuevamente hacemos un docker logs de este contenedor que acabamos de crear, Spring Boot Demo 2.1. Es docker logs, el nombre del contenedor, no de la imagen, disculpen. Spring Boot Container 1. Aquí cometí un error, puse Spring Boot, me olvidé de la N. Bueno, busquemos y entremos. Nuevamente tenemos que ahora no puede establecer conexión y ya no dice localhost, sino que dice PostgreDB, es decir, que no encuentra tampoco el nombre del otro contenedor. ¿Cómo establecemos entonces esta conexión? ¿Cómo creamos este network para que el contenedor de la base de datos se pueda comunicar efectivamente con el contenedor de la aplicación? Para eso vamos a tener que limpiar los contenedores. Hay que eliminarlos para volver a generar nuevamente. Vamos a eliminar docker rm, el contenedor. Bueno, acá le puse Spring Boot Container 1 y también vamos a eliminar el de PostgreDB. Bueno, pude eliminar el primer contenedor y el segundo me botó un error porque faltó detenerlo. Docker stop PostgreDB y ahora sí eliminemos con un docker rm PostgreDB. Listo. Si ejecuto para revisar todos los contenedores, solamente tengo los de Mongo de los ejercicios anteriores. Ok, ahora yo necesito generar ambos contenedores, pero con un network indicados entre los dos, con una red entre los dos. ¿Cómo puedo lograr eso? Hagamos primero con el contenedor de la base de datos. Ya habíamos visto este comando, docker run, el puerto, el apodo,
PostgreSDB, asegúrate que este nombre sea exactamente igual al que estás usando en el Properties para que pueda hacer la conexión en la otra aplicación. Recuerda las variables de entorno, la clave y la base de datos que habíamos puesto. Y además, ahora, antes de ejecutarlo, vamos a agregar el -- network igual al nombre de la red, que le habíamos puesto Mito Network. De esta manera estamos generando un contenedor apuntando a esta red. Hagamos lo mismo con el Dockerfile, la imagen generada a partir de este Dockerfile, para este proyecto. Docker run -p 8080 2.8080 --name y le puedo colocar Spring Boot container 1 -d de forma detach y también apuntando a la misma red. --network igual a Mito network. Y por último, la imagen que vas a utilizar, que le habíamos puesto Spring Boot demo 2.1. Enter y ya tenemos ahora sí los dos contenedores creados y apuntando al mismo network. Por lo tanto, si yo hago un docker ps, veo que ambos ya están activos, así que ya hay comunicación. Si hago un docker logs al contenedor de la aplicación, que es Spring Boot container 1, nos damos cuenta que ha levantado correctamente. Acá dice started Tomcat en el puerto 8080 e inicializó correctamente. Y si abrimos Postman y hacemos una petición de tipo GET, pues tenemos los datos en blanco porque recuerda que he eliminado el contenedor y pues seguimos trabajando. Podemos hacer un post, insertamos datos y esto debería funcionar normalmente sin ningún problema. Como ves, todo en orden. Pero ahora tenemos otra problemática. He tenido que crear estos pasos que pueden ser muy extensos cada vez que yo necesito generar un nuevo contenedor. Yo debería de alguna forma poder crear los contenedores de una manera mucho más práctica. Y para eso vamos a aprender el uso de Docker Compose. Una manera sencilla de poder generar contenedores, poder conectarlos y poder también pensar en temas de cómo almacenar los datos cuando estos contenedores se pierdan, pues es utilizando Docker Compose, que es una herramienta que ya viene integrado en Docker Desktop. No necesitas instalar nada más. Y para ello nos dirigimos al proyecto y lo que vamos a hacer es primero agregar una configuración de variables para que estas variables sean alimentadas por el mismo archivo de Docker Compose. Por ejemplo, este que se llama URL en Data Source, lo vamos a reemplazar por esta combinación. Vamos a abrir aquí un $, abrimos llaves y coloquemos la palabra database URL. En nombres lo que guste, simplemente quiero expresar ello. Vamos a ponerle por acá lo mismo, database username. Y por último, en la clave, database password. De esa manera, el archivo Docker Compose que vamos a generar es el responsable de proporcionar esos datos. Ahora, en la raíz del proyecto vamos a crear un archivo con el nombre docker-compose.iml o IAML. ¿Sí? Básicamente cualquiera de los formatos son permitidos. Bueno, de esta manera vamos a colocarle Enter y dentro del archivo docker-compose.iml vamos a establecer la siguiente configuración. Primero debemos indicar la versión de este archivo Docker Compose. Para esto, en la misma documentación de la página oficial vas a encontrar las versiones disponibles hasta el momento. Voy a utilizar la versión 3.8. Seguidamente vamos a indicar en el apartado Services las diferentes aplicaciones que se van a contenerizar. En este caso vamos a ponerle el apodo app para referirnos a esta aplicación que estamos creando. Luego vamos a utilizar el formato container-name y le vamos a colocar un apodo al contenedor que se va a crear. Voy a llamarle SB Container para tener un nombre diferente a los ejemplos anteriores. En la estructura del formato IML es importante mucho la indentación, así que si tienes algún problema, revisa muy bien el espaciado que hay entre opción y opción. Luego vamos a decirle con el atributo build que vamos a construir esta imagen basado en este Dockerfile que está en este mismo proyecto. Vamos a utilizar los puertos 8080, 2.8080. Se recomienda colocarle los paréntesis para mantener el mismo estándar. Luego recuerda que esta imagen se va a basar en el compilado de lo que tengamos en este proyecto. Y dentro del Properties hemos puesto algunas variables de entorno. Por lo tanto, para alimentar esas variables de entorno,
utilizaremos el apartado Environment. Y es aquí donde vamos a colocar el primer parámetro. Voy a llamarle Database URL. Y aquí va a ser tal igual nosotros lo teníamos en la configuración previa. Ahí está. Seguidamente vamos a ponerle de database-username. Teníamos la configuración de Postgres. Y por último, database password 123. Este contenedor en realidad va a depender de otra instancia, de otro contenedor más para alimentar los datos. Y ese contenedor va a ser el de Postgre. Por lo tanto, nosotros vamos a crear aquí un depends on y vamos a indicar que va a depender ¿de quién? De un contenedor llamado Postgres-db. ¿Dónde vamos a establecer esta configuración? Pues aquí, a la misma altura de app, ¿sí? A esta misma altura, vamos a crear un nuevo service. En este caso se va a llamar Postgres-db. Aquí de igual forma vamos a ponerle un nombre al contenedor, PostgresDB. Y nota que este nombre es importante para establecer la conexión. Esto de aquí establece la conexión, ¿ok? Del nombre del contenedor. Y esto es simplemente el nombre del alias de esta configuración. Yo la pude llamar X y que depende de X. Simplemente quise conservar los nombres. Ahora vamos a colocar el atributo image y nos apuntamos a la imagen Postgre que está en Docker Hub. Seguidamente de los puertos que va a utilizar esta imagen, que es 5432, 5432. Y esta variable de Postgre, si recuerdas, tenía un environment. Bueno, podemos utilizar esas variables que necesiten este punto. Postgre users, que es Postgres user, y coloquemos pues Postgres. Acá también vamos a ponerle Postgres password 123. Lo podemos mantener en este formato o en este otro formato, también es válido. Y por último acá PostgresDB DemoDB. Ahora también es necesario que exista un apartado llamado volúmenes. Esto lo vamos a agregar a la altura de la configuración de services. Volumes, y vamos a poner Postgres Data. Esta configuración es necesaria para que pueda almacenarse los datos que se guardaron en dicha base de datos que vamos a crear. Y bien, con todo esto ya tendríamos lo necesario para levantar nuestro proyecto de una manera mucho más práctica. Para esto vamos a generar un Maven Clean para limpiar la compilación anterior, y acá vamos a hacer un Maven Package. De esa manera tengo una nueva compilación del proyecto, un nuevo jar. Y ahora sí, ¿cómo levantamos con esta configuración de Docker Compose? Utilizamos simplemente Docker Compose App. De esta manera se va a leer el archivo descriptor, va a hacer las descargas necesarias y debería levantar esto en los puertos expuestos. Si te das cuenta, toma su tiempo, se levanta la aplicación de Spring e inició sin ningún problema. Ahí lo puedes ver que empezó la aplicación. Puedo irme a Postman y si hago yo un get, obviamente no tengo datos, pero si hago un post empiezo a hacer inserciones. Ahí tengo uno, ahí tengo el otro. ¿Ok? Ahí estamos haciendo el listado. Y todo fue tan sencillo con el comando Docker Compose App. Si revisamos el Docker Desktop como para ver las cosas que se han creado, nos fijamos que ahora tenemos un contenedor como que agrupa a las configuraciones que he hecho. Spring Boot Docker, que es el nombre del proyecto en general, pero agrupa al contenedor de PostgresDB y al SB Container, que son los nombres que yo otorgué en la configuración del Docker Compose YML. Si yo quisiera detener toda esta ejecución, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, si yo presiono en un control C, se aborta todo esto, los contenedores existen, solamente que están detenidos. Pero ¿cómo haría para remover todos estos contenedores generados por el comando Docker Compose App? Usaremos el comando Docker Compose Down. De esa manera se remueven los recursos. Si ves en Docker Desktop o en tu terminal también, ya no existen los contenedores creados hace unos minutos. Recuerda, con Docker Compose App podemos levantar toda la configuración, pero si yo utilizo -d, se levantaría de manera detach. ¿Ok? Así que puedo seguir utilizando los comandos. Nuevamente se ha levantado, aquí está. Y la aplicación debería seguir funcionando sin ningún problema. Recuerda que como removí los recursos, pues se removieron también los elementos. Insertemos nuevamente. Ahí está. Y hacemos un get.
y te vas a dar cuenta que están los recursos. Si quisiera también ver los logs de lo que pasó internamente por si sucede algún error, puedo hacer docker compose logs y veo toda la información asociada del comando docker compose al momento de generar estos contenedores. Y de una manera tan sencilla, tú viste que yo di como una receta de los contenedores que necesita esta aplicación y hago mucho más portable para pasarle a otra persona, a otro equipo, una ejecución rápida de lo que he construido en este proyecto. Recuerda que las imágenes y los puertos y las environments va a depender mucho de tu proyecto, de lo que estés construyendo. En este caso ha sido un ejemplo basado en Spring Boot y Postgre. Antes de finalizar el curso debemos aprender cómo podemos subir nuestra imagen que generamos localmente a Docker Hub. Porque quizás queremos compartir esa imagen en el equipo o libremente en internet. Recuerda, lo que podemos subir es la imagen más no el Docker Compose. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer un Docker Images y estas son las imágenes que tenemos en el proyecto. La imagen que habíamos creado en algunos ejemplos atrás era Spring Boot Demo, producto del Docker file que habíamos puesto, un poquito antes del concepto de Docker Compose. Entonces yo voy a generar nuevamente la imagen a través de este Docker file y subirlo a Docker Hub. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Aprovechemos que ahora estamos parametrizando database URL, database username y todo ello. Utilizamos el comando docker build. Vamos a indicar un "-t". Para poder subirlo a Docker Hub debes indicar primero el nombre de usuario que tienes en Docker Hub. Así que el mío se llama mitocode, seguidamente de un slash con el nombre de la imagen que tú vas a querer crear. Vamos a ponerle aquí sbdemo para diferenciarlo de los otros. Espacio, punto, para que utilice este Docker file. Y vamos a ver que se genera la imagen. Perfecto. Hago un Docker Images y ahí tengo mitocode/sbdemo. Ahora debemos utilizar el siguiente comando. Docker login y te va a pedir el usuario que tienes en Docker Hub. Seguidamente de la clave. Una vez que todo es correcto, verás el siguiente mensaje. Ahora sí, puedes utilizar un docker push, mitocode, el nombre de la imagen, sbdemo. De esa manera, va a enviar la imagen que tienes en local a los servicios de Docker Hub. Antes de crear un contenedor a partir de esta imagen, recuerden que teníamos en el ejercicio de este curso un contenedor llamado PostgreDB. Simplemente voy a inicializarlo porque lo voy a requerir. Y vamos a hacer el uso del comando docker inspect PostgreDB para ver el contenido que tiene. Y este contenedor tiene la network con el nombre MitoNetwork. Entonces, cuando nosotros vamos a generar la imagen subida a Docker Hub con el docker run -p8080, el apodo del contenedor y las variables de entorno asociadas, -d y el nombre de la imagen, recuerden también colocarle el -- network, MitoNetwork, para que ambos contenedores puedan leerse. De esa manera ya se creó el contenedor, podemos hacer un docker ps y tenemos ambos levantados. Así que si yo abro Postman, vamos a tener todo nuevamente en funcionamiento. ¿Ves? Insertó y tengo también toda la data ejecutándose. Entonces lo que hemos hecho aquí es subir la imagen a Docker Hub, generar un contenedor Docker Run a partir de esta y al momento de generar el contenedor hemos enlazado en el mismo network del otro contenedor que estaba en Postgre, para que de esa manera podamos ver que podemos generar contenedores a partir de imágenes que nosotros subamos a Docker Hub de nuestros propios proyectos. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte que ahora conoces muy bien los fundamentos de Docker. Déjame saber en los comentarios de este video si te gustó el formato, que en un solo video tengamos todos los contenidos del curso. Además, no te olvides suscribirte al canal para poder llegar a la meta de los 100.000 suscriptores. Comparte este video con tus amigos y para más información sobre otros cursos de la academia puedes encontrar en mitocode.com, sección de cursos online. Nuevamente, muchas gracias por tomarte el tiempo en ver este curso y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta pronto, coders.